No. Hola, ¿qué tal? Bueno, y aquí estamos. Otro programa, vieron que no les apabullamos, no estamos muy seguido en el aire, pero sí tratamos un poquito de acercarnos cada vez que podemos con Gaby a ustedes y bueno, y a todas estas chicas que siempre nos han seguido y que nos siguen hasta el día de hoy, en las redes y con nuestros consejos, con nuestras reseñas, con nuestras promociones. Así que, bueno, una vez más estamos con una charla muy amena, muy linda, al borde de subirnos a un crucero, junto a Gaby y Valeria Limardo, que es justamente la escritora que nos acompaña en el día de hoy. Hola Gaby, hola Valeria. Bueno, es un placer estar acá y charlar con ustedes y bueno, conocer un poquito más de Valeria, su obra, a través de las preguntitas que siempre solemos hacer y bueno, y que nos sentimos identificadas con ustedes, ¿no? Ceci, Gaby, qué placer enorme estar esta tarde con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, para mí también es un placer enorme porque aparte tuve el gusto de conocerla Vale hace muy poquito en el Festival de Novela Histórica Romántica en Córdoba. Tuvimos un viaje, te comento, Ceci, un viaje en autobús, unos cuantos kilómetros, y nos sentamos juntas y tuvimos la suerte de comentar bastante este libro, que se llama Más allá del mar Caribe. Y les puedo asegurar que es fabuloso. Díganme, ¿cuántos libros leyeron de un tripulante de un crucero? Que haya escrito un tripulante con vivencias de lo que no se ve. Los que tuvimos la Claro, porque eso es el carisma que tiene el libro, ¿no? Que evidentemente una cosa es imaginarse un viaje en un crucero, suponerse cada situación, y otra muy distinta es vivirlo a través de una de las tripulantes, que en este caso es Valeria, y que bueno, que Valeria nos va a contar cómo surge ese Más allá del mar Caribe, después de que Gaby nos haga un poquito, nos lea un poquito la sinopsis del mismo, y bueno, y ya se pueden ir haciendo una idea de todo lo que vamos a conocer, tanto en la lectura como charlando con Valeria, que es como dice Gaby, ¿no? Estamos todos a bordo y arrancamos en el crucero. ¿Tienen todos los pasaportes? Todos prontos. ¿Cómo es la vida en el mar? ¿Cómo es la vida de un tripulante de crucero? ¿Y si es mujer? Noelia, cansada de la vida corporativa, decide tomar un empleo en el duty free de un crucero. Al pisar por primera vez un barco, Noelia toma conciencia de la diferencia con todo lo conocido. Al principio se refugia en su diminuta cabina, compartida con una extraña, a leer, y de a poco se abre a escuchar las historias de sus compañeros. Es así como Noelia va de barco en barco contando las historias de los trabajadores del mar originarios de tierras muy lejanas. Apuesta en los mundiales de fútbol y comulga con la tripulación durante las tormentas y huracanes. Se enfrenta a distintas creencias y confronta las suyas. El crucero, en su marcha implacable por las exóticas islas del Caribe, traza a la vez una ruta oculta a los pasajeros. En ese derroteo diario, tripulantes de distintas partes del mundo pujan y sueñan con un futuro mejor más allá del Caribe. Marcan su propia ruta de lealtades y traiciones. ¿Arribarán a destino o vagarán a la deriva? Chicas, qué interesante, qué interesante. Este libro llegó a mis manos gracias a Tamara Steinberg, de Ediciones Emporio, que en Argentina es la editorial que lo publica en papel. Y cuando Tamara me dijo, mira, este es el primer libro publicado de una tripulante para contar las historias dentro de un crucero, me pareció sumamente interesante. Porque muchos, como decías vos, Ceci, se pueden imaginar lo que es una vida en un crucero, alguna película que vieron, o los que tuvimos la suerte de viajar en uno, pero ¿qué pasa puertas abajo? Bajo el nivel del mar, donde están las cabinas diminutas de estos tripulantes.
Vale, contanos un poquito. ¿Cómo fue la idea de escribir? ¿Cuánto tiempo te llevó? Bueno, muchísimas gracias por esta introducción, Gaby, tan bonita. La verdad que era la historia que yo quería leer. Nosotros, es la primera vez que se escribe sobre tripulación de cruceros. Yo no sabía que era algo tan extraño. Y bueno, yo trabajé en cruceros 8 años, y teníamos preguntas como, por ejemplo, venían los pasajeros y eran barcos que salían, cruceros que salían de Estados Unidos, y el estadounidense está muy acostumbrado a viajar en crucero. Entonces, cuando ellos nos hacían preguntas como, por ejemplo, ustedes a la noche vuelve cada uno a su casa, y uno era de Sudáfrica, el otro de la India, una argentina, una canadiense, bueno, hombres también, un italiano, un griego, un croata. Entonces, bueno, siempre había algún compañero más pícaro, más chistoso, que le decía, sí, a la noche llega un helicóptero, y bueno, nos vamos todos, nos reparten nuestras casas y después volvemos a la mañana siguiente. Y nos matábamos de la risa, ¿no? Y bueno, y siempre había alguno que decía, algún día yo voy a contar nuestras historias, algún día yo voy a contar nuestras historias. Yo, como buena lectora, esperaba pacientemente, es más, pasaba la voz cuando me preguntaban, cuando volvía después de un crucero, después de un contrato, bueno, ¿y cómo es? ¿Y cómo viven? ¿Y dónde duermen? ¿Y pueden salir en puertos? Y todas esas preguntas. Entonces yo las contestaba y siempre decía, pero no se preocupen, que va a venir un libro. Como al año 6 me quedó claro que yo no sabía esto, que había mucha gente que decía, algún día voy a escribir, y no escribía, ¿no? Entonces, como al año 6 empecé a plantearme si yo podía ser capaz de escribir. Yo mandaba en esa época, en el 2005, cadenas de mails contando lo que pasaba, y siempre me decían, ¿y cómo sigue? ¿Y cómo sigue? Una cosa es contar así, en una cadena de mail a las apuradas, y otra cosa, plasmar todo en un relato. Así que bueno, en ese momento empecé a tomar notas de cosas que no quería olvidarme, situaciones que habían pasado y no quería olvidarme. Luego, bueno, empecé a tomar muchos talleres, llegué a Juan Bautista Duiseide, que es periodista, es escritor y es capitán de barco, y bueno, me pareció la persona como para formarme. Y si bien yo trabajé en cruceros, esto es ficción. Ay, Pero ya te me dio la vemos moral. todos en Noelia, aunque no lo quieras admitir, te vemos en Noelia. Noelia caminaba por ese barco, nos contaba las historias de cada camarote que abría estas puertas, y eras vos en nuestra imaginación. Ya sé que no, pero Lo déjanos sé, disfrutar de lo ese. sé, lo sé. Sé que es así y lo entiendo, y eso pasó a través de la voz, ¿no? O sea, Noelia va de barco en barco contando la historia de la gente que va conociendo. Por ejemplo, está Kiran, un sudafricano, que se enamora de Milena, una búlgara, y bueno, cuando la cosa se pone seria empiezan a preguntarse dónde vamos a vivir. Para Kiran, su país, Sudáfrica, era muy peligroso para llevar a una mujer blanca, y sabía que Bulgaria no era un país que le iba a abrir las puertas para trabajar, porque hasta otro alfabeto tienen, el cirílico. Entonces, todo eso me parecía sumamente interesante. Cuando yo llegué con todas esas notas a Juan, le digo, yo no sé cómo hacer con todo esto, y me dice, vos escribí lo que te quema y después vamos a ir dándole formato. Así fue como Noelia fue el último personaje. Entonces Juan me decía, mira, podés contarla desde un hombre, dije jamás. O sea, no me sentía capaz de contarla desde la voz de un hombre. Así que sabía que iba a ser una mujer, sabía que iba a ser argentina, y cuando ya estaba leyendo mucha literatura marina, que empezás con los clásicos, ¿no? Con Conrad, había, viste, bueno, el lenguaje del momento, hasta que llegué a un cuento donde hay un apagón, se corta la electricidad,
Y entonces el personaje dice, manoteó el teléfono y me pareció fabuloso. Me pareció fabuloso que no fuera entonces, a tientas, en la soledad, en la oscuridad, buscó el teléfono. Entonces ahí le empecé a dar una voz que esa es mi voz, con lo cual vino otra revisión. Entonces yo creo que por esa voz, la gente que me conoce sobre todo me dice, sos vos contando, sos vos. Totalmente. Ceci, escuchaste ya unas pinceladas de una de las tantas historias que Vale nos cuenta en este libro, y ya es muy atrapante, ¿no? Dos personajes que se conocen entre tantos contratos que ellos tienen, se enamoran y están pensando en dónde vivir. Es algo que uno no se imaginaría nunca. Si Vale no nos cuenta estas historias, no nos pasarían por la cabeza. Como esa historia, ¿qué otras historias así nos puedes dar apenas una pincelada sin espolear para que O la mismo, gente sepa? a ver, tú no sos Noelia, Valeria, pero bueno, un poco de Noelia tenés que tener, evidentemente, pero los otros personajes a ver, son rescatados también de historias reales que pasaron, que se cruzaron en tus viajes, ¿no? Algunas sí y otras son noveladas, algunas son, digamos, hay muchas historias, por ejemplo, bueno, ustedes son gente seria, pero ¿vieron esas relaciones que empiezan así en una nebulosa, que empiezan de una noche, que no se sabe qué somos ni quiénes somos? Imagínate, Tachango, sí, una cosa así. exactamente, pero imagínate si el touch and go, cada uno habla otro idioma, y tienen que comunicarse en inglés. Y ya es una nebulosa la relación, donde no sabemos qué somos, ni tratamos de hablar eso. Imagínate si encima tenemos el problema del idioma. Entonces está, por ejemplo, otro de los personajes, Tobía, que es un oficial italiano, que es lo primero que plantea, cómo se van a enamorar en el barco. O sea, cuando sabe de la historia de otro sudafricano, un fotógrafo, dice, pero ¿cómo se van a enamorar en el barco? El barco no es un lugar para enamorarse, como si uno pudiera elegir, ¿no? Sí, tal cual. ¿Dónde enamorarse? De todas formas, quiero acá hacer una observación muy grande porque no es una novela romántica. Tiene romance, como estas historias fuertes y de amor del bueno, como es la de Kiran y Milena, pero también tiene de otros personajes, como por ejemplo, bueno, Tobía, y está también Cosmina, una rumana, que se dan cuenta que, bueno, que son traicionados los dos, o sea, ellos tienen parejas en otros barcos y a los dos los traicionaron. Y entran los dos a la noche en el bar con bronca y bueno, ¿no? Y cómo salen todos los compañeros a hacerle la pata desde tomar hasta escuchar las historias y no se interrumpen. Entonces también tiene esa camaradería, ¿no? Yo quería contar sobre todo lo que era la historia de la tripulación. Hubiera sido más fácil a lo mejor poner una historia romántica, Noelia, dos personajes masculinos y que ahí transcurrieran todas las demás historias, pero yo quería hacer esta historia que nunca había sido contada. Después tenemos tiempo para el romance y hay mucho romance. Pero también está estas cosas, ¿quién te tira una mano? ¿No? ¿Qué pasa cuando recibís noticias de tu casa que no son muy lindas, muy alentadoras? ¿Quién está ahí para apoyarte? ¿Quién te tira una mano? Entonces, bueno, todos esos Sí, forma personajes. parte como la convivencia en un viaje, la convivencia, o sea, ese día a día, lo más difícil es convivir, de distintas culturas, distinto todo, y bueno, y entonces en ese día a día, en esa convivencia, esos problemas que surgen a diario, más allá, o sea, no solamente la gente se enamora, evidentemente hay para rescatar amistad, solidaridad, compañerismo, bueno, mala gente, buena gente, como en todos lados, ¿no? Entonces está Claro. perfecto También cómo porque son muchas manejarla. horas que comparten y muchos días, y evidentemente tiene que surgir hasta en lo que es compartir un camarote, si uno está acostumbrada a ser muy limpia, la otra no está muy limpia, que una con sus olores, otra con... Me imagino, ya me Hay muchas historias de esas. desespero, Hay muchas desespero. historias de esas. Hay muchas historias de esas, ¿vale? También nos cuenta, o cuando termina un contrato que sabes que tal compañera se queda con vos,
y te gusta como es, y Claro. enseguida la traes a tu camarote para no, por las dudas, saber quién viene. Claro, porque no sabes qué viene, lo que deja de venir. Porque una cosa es que Totalmente, totalmente. Y ahí tenés que negociar cosas muy preciadas, como es la cama de abajo. Y bueno, si tenés que negociar con una buena compañera, sabés que tenés que entregar la cama de abajo. Y para las que somos petizas, subirse a buscar también al pequeño espacio que tenés en el cabezal, a buscar cosas. Entonces, es una gran negociación de cosas que son muy diminutas. Esto que vos decías recién, Ceci, ¿no? Vos imaginate que en un trabajo común, un trabajo en tierra, ¿no? Ese es un trabajo extraordinario porque no es común, no por eso, no por otra cosa. En un trabajo común, yo hoy te conozco, empezamos a trabajar juntas, pero vos después te vas a tu casa y yo me voy a la mía, o al bar, o al claro. cine, o a leer. Imagínate si nos llevamos mal y justo nos toca la misma cabina. O si No, nos no. llevamos una desordenada y la otra desordenada. Claro, yo te digo, si una se baña y la otra no, porque te puede Ni pasar. hablar. ¿Qué hace? Si una necesita dormir con el televisor encendido y la otra en silencio sepulcral, todas No, esas no. cosas, ¿no? Entiendo, Vale, Evidentemente. cómo te quemaban esas historias y cómo querías escucharlas alguna vez de alguien que las escriba, porque realmente en 8 años que trabajaste ahí tenés tanto material, tantas cosas habrás vivido, tantas otras habrás escuchado. Y lo que me... También te debe haber servido un poco como terapia, ¿no? Porque yo te digo que en esa convivencia después de ahí te salió como un poco de terapia y sí, bueno, desembucho todo y cuento todo. No, la verdad que no. O sea, digamos, sí he escrito como catarsis, pero yo creo que, digamos, a eso después hay que darle corrección, porque si no sale cualquier cosa. Claro. De hecho, aparecen dos hombres. Perdón, Gaby, vos querías decir algo. Total, tenemos para charlar, ahora yo cuento. No, pensaba en que, como vos decías bien recién, vos no volvés a tu casa y después haces otras cosas, estás todo el tiempo conviviendo, es como una especie de gran hermano, es como que estás encerrado en un lugar y todos los sentimientos son exponenciales, tanto los de amor, cuando estás con alguna pareja, que parece que lo más que si estuvieras en otro lugar, como la soledad. Yo quería saber cómo manejaste el tema de soledad, porque no tener a un afecto cerca, no debe ser muy fácil eso, ¿no? Sí, se potencia todo, ¿no? Lo bueno y lo malo. Se potencia todo y es increíble también cómo cuando uno lo lee, por ejemplo, los distintos lectores, uno me decía, se ve terriblemente el tema de la soledad, y otro decía, se ve terriblemente el tema del compañerismo, o sea, cómo a cada uno, como nos pasa con todos los libros, ¿no? Cómo cada uno nos pega según el momento. Vos me estás preguntando a mí, Gaby, cómo me pegaba la soledad. Creo que en general, cómo manejaban en O general los tripulantes, buscaban un lugar para reunirse, algo que siempre lo hacían. Creo que en un momento vos llevaste, no quiero contar demasiado, pero para unir un mazo de naipes, y esas cosas hacen sí. que uno No, empiece... alto, esa fue Noelia, no fue Valeria. Noelia, perdón, Noelia, ¿cómo buscan? Yo de mi parte, como lectora, no tengo ningún problema en que cuentes todo lo que quieras contar, es lo que, a ver, lo que a mí me pasa, ¿no? Porque a mí cuanto más me contás, más me engancha, porque, bueno, esto lo quiero, a ver, lo quiero saber del libro, ¿no? Así que por mí podés mencionar todo lo que vos quieras. Eh, Ahora, a mí como Valeria, yo creo que me llevo bastante bien con la soledad. He buscado, bueno, me pasaron cosas como, por ejemplo, yo antes de este trabajo meditaba, pero no sabía meditar sola, o sea, siempre había alguien que guiaba, ¿no? Entonces, bueno, aprendí esas cosas y de repente te encontrás en el barco otra gente que medita y de repente te encontrás en el barco gente que necesita alcohol, para paliar la soledad y gente que necesita no dormir sola para paliar la soledad. Bueno, voy a dar un poquito más de Cosmina y Tobía, que tal vez es mi relato favorito,
todavía en un momento de esa noche dice, necesito dormir con alguien, no quiero dormir solo, no te toco un pelo, pero no quiero dormir solo. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Los sentimientos, no le crees. ¿Eso pasó de verdad? ¿Eso pasó de verdad? Y habría que, mirá, yo diría, leamos el libro y después veamos qué es verdad y qué no. Y después Bueno, si decidimos. llega a través del libro, si llega a través del libro la conclusión, ya está, ¿no? Y ya sabemos que sos. Por lo que dice Gaby, tenemos claro que Noelia sos tú. ¿Por qué El Noelia? hilo conductor lo lleva Noelia, que es la que va llevando las historias, va conociendo Claro, los personajes, claro. entonces suponemos que la que Claro. conoce todos estos personajes es Noelia, ahí está, no quiero pelear con Valeo, es Noelia. No, por favor, aparte, bueno, Gaby no ha contado de ese viaje, se suponía que las dos íbamos a dormir porque estábamos cansadísimas y empezamos chucu, 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 chucu y nos hablamos todo el viaje, así que no nos vamos a pelear. Elegí un nombre muy parecido al mío también, porque lo que yo quería era jugar con el idioma y eso no lo quería perder y a lo mejor si elegía un nombre como Mariana, Julieta, se me dificultaba. Que así como Noelia le va cambiando los nombres a sus compañeros, por supuesto que sus compañeros hacen lo mismo con ella y la van llamando en sus idiomas. Entonces a Noelia la llaman Noli, Noeli, Noélico. Entonces, eso que pasó en la realidad y que nos pasa a todos, que vamos traduciendo las cosas, quería que eso sí quería jugar con eso y quería que se viera cómo cada uno va mencionando las cosas, ¿no? En cómo se hace un lenguaje que es propio del barco, o sea, cómo hay un lenguaje formal, que es el inglés, y después cada uno va agregando sus palabras. Por ejemplo, del togalo, todo el mundo sabe en el barco que es un babalú. Un babalú es una persona o que se hace el vago, o que es vago, o que se hace el vago para no hacer ciertas tareas, o se hace del bobo, ¿no? Entonces, Es un avivado, como para pasarla bien, más bien. Obviamente, es un avivado, totalmente. O tenés, por ejemplo, un Tano que en un momento dice, please, è tutto free, ¿no? Hablando del café. Entonces, es toda esa mezcla que se hace del idioma que me parece muy, muy rica. Ceci, sin duda, cuando empieces a leer y te presenten esos tanos uniformados, con esos trajes blancos, no, imposible no enamorarse. Ahí entre la tripulación dicen, ojo con el capitán, ojo con este, ojo con aquel, pero viste que el traje llama la atención. Así que el traje, presentó, no solo el traje, ¿cuántos personajes? no solo el traje, los beneficios, porque si vos tenés algo con el capitán y vas a estar en una cabina mucho más grande, con ventana, y eso en un barco juega muchas cosas, como bueno. Sí, ya la claustrofobia nomás ya no te ataca. Porque en esos camarotes chiquitos y la cama de arriba y la cama de abajo, me tiras un cacho de claustrofobia, madre santísima. Bueno, a mí hay algo algo bien con el capitán, podés ver por la ventana que ya te da un alivio para pasarla mejor. A mí hay algo que me gusta de Vale muchísimo, es que cuando empecé a leer el libro, supuestamente Noelia venía de trabajar, creo que en Australia, si no estoy equivocada, y empezó a buscar trabajo, no conseguía, y la hermana le dice, mirá lo que encontré, ¿por qué no probás 6 meses, 1 año en tal lugar, hasta que encuentres otro trabajo? Y se manda a trabajar, a presentar sus papeles para el crucero. Ella va relatando de una manera tan cotidiana todo lo que le va pasando, cuando llega, por ejemplo, a la aduana en Estados Unidos con el temor de tener un pasaje de ida y no tener un pasaje de vuelta, decir, a ver si me van a tratar de delincuente. O el momento en el que llega al barco y cada vez va bajando y los pasillos se van estrechando, y llega a una cabina y hay una compañera durmiendo boca abajo vestida, o sea que esa mujer estaba muerta de cansancio, y cómo ella va viviendo de primera mano, de primer momento, esas sensaciones te las transmite como que vos estás en el lugar. Así que yo les aconsejo, chicas, que no se pierdan este libro, porque no van a leer en otro lugar algo parecido, porque las vivencias que tiene Vale
son únicas e irrepetibles. Nosotras pudimos Por más haber que le viajado, ponga, ¿no? Pero nunca haber vivido lo que viven ellas abajo. Es como un claro, circo a porque veces. por más que le pongas Los payasos siempre imaginación, los payasos siempre sonríen, ¿no? Es como un circo. Pero cuando se cierra la carpa, ¿qué hay detrás en esas cabinas? ¿Qué es lo que pasa realmente? No me digan que no Totalmente. tienen intriga de saber qué pasa ahí. sin duda, porque una cosa es imaginar una historia y otra cosa, más allá de que esté novelada, evidentemente un gran porcentaje vos lo transmitís a través de los sentimientos porque muchos los viviste y los sentiste. Entonces, compañerismo, falta de compañerismo, claustrofobia o no claustrofobia, o sea, si lo palpaste, tenés otra manera de transmitirlo a imaginarlo. Entonces debe ser, evidentemente, Totalmente. Algo que nos totalmente. olvidamos, Ceci, no solamente hablemos de la claustrofobia, hablemos de cada vez que para en una isla paradisíaca y Noé va con su librito a leer, con un traguito, de espalda al barco, eso sí, no lo quiere ver más al barco, se pone de Claro. porque ya lo No, harta del barco, a leer, a disfrutar de esas playas turquesas, de esa arena blanca. Eso también es Y bueno, también con el roce de no solo la tripulación, ¿no? Del pasaje, porque el pasaje también cuenta, digo, hay gente muy especial, eh, también te podés sentir cautivada por alguien del pasaje y vos estás ahí, y son días que convivís con ellos también, entonces eso también pesa, ¿no? la fantasía Pues, también del pasajero, ¿no? Porque al no saber qué pasa detrás de esa puerta, entonces en un claro, momento Noelia y sus compañeras van a la discoteca, que es lugar de pasajeros, ¿no? Y dos puertorriqueños le dicen, ustedes sí que la pasan bien, llévennos bárbaro. con nosotras, claro, porque uno lo ve de afuera, ¿no? Y antes de conocer esta historia, no sé si te pasó a vos, Gaby, que estuviste en crucero, no sé si vos viajaste en crucero alguna vez. Sí, Bueno, viste que de parece todo vacaciones. paradisíaco, sí, todo bárbaro, todo de colores, ¿no? Y después abrís esa puerta, ¿y qué es lo que pasa? Y al pasajero le da mucha intriga eso. Y también está toda esta parte colorida, como dijiste vos, Gaby, ¿no? Que Noelia va contando de distintas playas, te va paseando por distintas islas, por Antigua, por San Juan de Puerto Rico, por Barbados, por Bahamas, bueno, todo eso. Muy En cuanto a lo que sacrificado. vos, en cuanto a lo que vos preguntabas, sí, a nivel turístico muy sacrificado realmente. sí, totalmente, totalmente. Aparte te quedan talks, ¿no? Como por ejemplo, no sé, vos te bajás del barco y te dicen hello, en general es en inglés, y vos sacás de donde sea, como dijo Gaby antes, con los payasos, vos sacás, hello, how are you? How was your day today? ¿Cómo la pasaste hoy? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Viste? Y dice, "Ay, Estás con el pero chip si nos todavía. bajamos del barco, ¿qué estamos haciendo ahora?" Sigue trabajando. Sí, claro, tenés Claro. que estar poner cara de feliz cumpleaños más allá de las situaciones que Mira, tengas yo que le estar quería viviendo. mostrar a Vale unos amigos que nos hicimos en un crucero por el Caribe, que somos 8, no sé si se ve ahí, que está la foto del Sí, crucero. sí. Sí, Y se bueno, ve. hicimos Mirá este el viaje, crucerazo que es ese, es un barco, es un crucero grande. sí, el Meses el Meraviglia. Ujú. Es Este, muy grande. es un grupo de amigos que nos hicimos, que es el día de hoy, que tenemos nuestro grupo de WhatsApp, que nos llamamos, que nos juntamos. Hay lindas historias de los dos lados también, no solamente de la tripulación. También cuando uno viaja tiene esa posibilidad, ¿no? De hacer algunas Claro. amistades que son muy Sí, lindas. sí, sí, También totalmente. pasaba, Vale, una pregunta más. Vos cada 6 meses tenías cambio de barco, ¿no? De contrato. En general, bueno, según el puesto que tengas, los contratos son de distintos, los oficiales, por ejemplo, los contratos en ese momento eran 4 meses y 2 de vacaciones, ahora hacen 3 y 3. Bueno, en ese momento, por ejemplo, todo lo que era
meseros, tenían contratos 6, 7 meses. Yo tenía contratos de 6 meses, pero a mí me gustaba volver para las vacaciones acá, entonces en general hacía contratos más largos, contratos de 9 meses, para pasar las vacaciones en Mar del Plata, a Lo Campanelli, con toda la familia. Bueno, esos contratos que vos tenías relativamente cortos hacían que haya un movimiento constante de personajes, tanto en la Totalmente. vida real como en la historia. Así que no es que vas a contar la historia de 2 o 3 o 4 personajes, estás contando historias de muchos personajes, porque es como lo Sí. estabas viviendo vos en su momento. Vivías Sí, un y yo cambio quería, constante de personajes alrededor tuyo. totalmente, yo en ese sentido quería que fuera un barco real, no quería que fuera un crucero del amor donde tenés el capitán, la cruise director, el bartender, el doctor y un oficial. Quería que fuera un barco de verdad, por supuesto que no son 900 personajes, no. No, 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 por favor. Y Pero Valeria, que, ¿y ahora seguís? ¿Vas a subirte de vuelta a un barco? ¿No? no, ya dejé hace muchos años, ya van, oh my God, más de 10 años, sí, sí, más de Y no 10 va años. más. Eso no va No, no más. me daría el físico, porque también es un trabajo muy Muy, físico. muy difícil. Sí, sí, sí. Tampoco hoy me bancaría compartir la cabina con una extraña. Hay una doble nostalgia en esto que decía Gaby. También hay gente maravillosa de la que vos no querés Claro, despedirte y te tenés que despedir. Entonces está la nostalgia que dejás, la vida que vos dejás en tierra, ¿no? Que cuando llega Navidad, los cumpleaños y qué sé yo, el Día de la Madre, Pascuas, pega. Pero también hay una nostalgia de compartir muy de cerca porque pasa a ser tu familia y vos entraste en un barco y a lo mejor esa persona está en su 4.º mes de contrato, o sea que compartís 2 meses y se baja y no sabés si la claro. vuelves a ver. Por supuesto, para no contrariar la ley de Murphy, aquel que no te querés encontrar nunca más, en Te lo cuanto subís al encontrás. próximo barco, es el primero que te recibe, claro. Ahí está. Alex, tengo entendido que hay una segunda parte. Contanos un poquito. Bueno, este libro, que me llevó mucho tiempo a escribir, porque realmente yo quería abordar muchos temas, quería hacer realmente cómo era la vida de tripulación. Entonces, fui tocando, ¿no? Como distintos temas, varios, bueno, la amistad, la traición, cómo es trabajar en un barco, la soledad, perfecto. Pero este segundo libro ya es más acotado, ya hay menos personajes, ya hay más pasión, ya no hay tanta también descripción, que fue lo que más tiempo me llevó, porque yo no quería que fuera un manual, que te aburrieras sabiendo cómo subir a un barco, ¿no? Y te encontrás acá. Entonces esa parte ya no va a estar, o sea, no te explica qué es el I-95, que es el pasillo central de la tripulación, que luego se bifurca. Entonces, ya un segundo libro ya es más pasión, menos descripción. Más novela. Más novela y casi, casi seguro que vaya a ser una novela romántica. ¿Para cuándo, Valeria? Para nosotras. ¿Para cuándo? No lo sé todavía. Primero quiero darle impulso a esta novela que creo que realmente es muy interesante. A mí también me encanta la romántica. Como dije nuevamente, no es que le falte, no es que no sea que falte romance, hay mucho romance, pero también toca otros temas y creo que eso es muy interesante, ¿no? O sea, abrirnos a otras lecturas, eh, conocer partes, o sea, oficios que no conocemos, conocemos la vida de un ingeniero, conocemos la vida de un panadero, pero no tenemos idea cómo es la vida de la tripulación de cruceros. Cuando yo hice mi última revisión, estaba leyendo, por ejemplo, a Joseph Conrad en Tifón, que fue escrita en fines de 1800, y siguen pasando las mismas cosas, por ejemplo, ¿no? Como son las banderas de conveniencia, como las grandes corporaciones tienen otras banderas para tener otras leyes laborales. Entonces, me parecía muy interesante la trampa en la que cae Noelia, que quiere salir de la vida corporativa para ir a trabajar a una corporación marina.
Entonces me parecía muy interesante tocar así un poquito de cada tema, pero esta va a ser como más abocada, más puro. Va a ser más novela. Simplemente. Igual les puedo asegurar que este libro no es un manual de a bordo, porque estamos diciendo que la próxima va a ser una novela. Para mí esta es una señora novela. Es una novela en la que yo me sentí parte, me sentí caminando por esos pasadizos, porque ya eran pasadizos secretos, no sé cómo los memorizaban esos personajes tan entrañables, la relación que ella va teniendo con cada uno, cómo se va sintiendo, cómo va creciendo en su profesión, porque es una profesión. Ella vende en el duty free, nos da algunos tips de cuándo comprar y cuándo no, los momentos de rebaja. Así que yo les aseguro que les va a encantar esta historia. Por lo menos yo la disfruté de principio a fin, no me aburrí, y ven que es un libro que no es muy largo, 320 páginas, así que lo pueden leer muy rápido. Y ahora cuando subas a un crucero, ya miras a la tripulación con otra cara, le mirás y le Totalmente, dices, yo sé lo que te pasa a vos atrás de camarín. Muchos lectores me decían, me decían eso. Les mostraba también, bueno, esta es la versión de Amazon, ¿no? La que mostró Gaby es en papel para Argentina y después está en Amazon y esta digital. Es, que también está en Unlimited, si la quieren descargar por Unlimited también está. Digital y también en papel. Para quien está fuera del país también tenés el libro en papel. Bueno, como funciona Amazon, ¿no? Que te hace la copia en papel en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Así que bueno, eso, creo que para empezar es una historia distinta, es la primera vez que se cuenta, se van a encontrar con personajes humanos, personajes humanos que en las circunstancias que les toca vivir hacen lo que pueden y en algunos momentos se conjuga lo que pueden y lo que quieren y bueno, y se encuentran con esas luces y con esas sombras. ¡Ay, qué lindo! Me encantó. En 2 palabras resumió una historia bárbara. Creo que no queda más nada por decir ya, Gaby. Yo creo que lo único que tengo para decir es un sonido, miren. ¡Ay, qué lindo, Gaby! ¡Ay, mirá! ¿Escuchan? Esa. Ay, Acercale otra, déjame verte ahí a vos. ¡Qué bonito! En un momento nombrabas al fotógrafo que te persigue por todo el barco. Sí. Y bueno, como justo era nuestro 25 aniversario de casados, bueno, no podía no traerme esto. Claro. Te acosa. Bueno, es que en realidad, a ver, Noelia trabaja en el duty free, pero en realidad ahí todos somos vendedores. Los que trabajan en el duty free, el fotógrafo tiene que vender fotos, el camarero tiene que vender tragos, no deja de ser realmente esa la historia, ¿no? Cada vez es más caro para las compañías amarrar en puerto, entonces tenés más días de navegación y bueno, y más consumo en el barco. Claro. Porque no bajas a puerto. Ahora comprendés por qué los camareros el último día vienen con el papelito, por favor, escribí acá que yo, mi nombre tal, te atendí bien. Es como esa desesperación porque tengan buenos puntajes de los pasajeros para, supongo, tener mejores contratos en la próxima. Como decías recién, Vale, ahora uno comprende muchas cosas de las que pasan. Bueno, eso también lo cuento más allá del Mar Caribe. Hay, bueno, está Héctor, que es un gerente que tiene relación con 2 de sus empleadas. Y bueno, y una noche Margie no aparece en la cabina y Noelia se preocupa y sabe que si le ponen un warning, si le dan un warning, ya no va a poder elegir barcos, sino que le va a tocar los peores barcos, ¿no? Entonces, está por un lado eso planteado y otra cosa que está planteado es que los camareros y quienes te hacen la habitación, porque a veces les dicen meseros, housekeeping,
ellos no tienen sueldo, y si vos pones una mala recomendación, no cobran, van con la propina nada más. ¡Qué terrible! Totalmente. Y bueno, y también esto, si bien esto no lo conté, hay un amigo brasilero que tenía, siempre estaba en atención al cliente. Atención al cliente es el peor mostrador que te puede tocar, ¿no? Vienen y te preguntan de todo, Me cámbiame de imagino. cabina, quiero esto, quiero lo otro. Bueno, y este chico, Edward, siempre tenía excelentes calificaciones, excelentes calificaciones. Le pusieron uno que no fue muy amable y vinieron el director de hotelerías a decirle, pero mira, le digo, y ahí fue cuando renunció, le digo, pero muchachos, ¿vieron estas 50 buenas calificaciones? ¿Y me están Claro. llamando por esta? Así que Aparte, de bueno, repente, pobre, le tocó un loco de esos que nada le viene bien, y Que justo va siempre hay uno porque de esos. siempre hay uno que es una cosa que no sabe ni para qué se subió al barco ni se subió al ómnibus, mirá. bueno, pero aparte pasan otras cosas, ¿no? Donde la tripulación no tiene nada que ver. Por ejemplo, Claro, también, otra cosa que cuenta es Huracán Katrina. Huracán Katrina, claro, obviamente el barco se tiene que meter en el mar para que no lleguen las olas, y los pasajeros empiezan a decir, pero yo quiero parar en Cozumel, o sea, mi contrato era que yo paraba en Cozumel. claro. ¿Y cómo explicarles que el muelle de Cozumel ya no existe? Que se lo llevó el huracán, y sin tampoco asustarlo, ¿no? Estamos a salvo, pero no podemos. Entonces, bueno, van a protestar a la atención al cliente porque, ¿por qué no paramos en Cozumel? Y hay un huracán afuera, señor. No, no, yo lo asusto. Yo ya le digo, mire, escúcheme, ¿quiere salir? Vaya. Vaya a ver qué bien le va. No, obviamente. Hágase cargo Obviamente. usted. Le prestamos Hágase una lancha. cargo. Le prestamos una lancha. Nada, Bueno, suba y agarre el salvavidas. yo el final feliz que estoy, que estaba esperando y que se lo comenté a Vale, espero que encontrarlo en el segundo libro, porque si bien este fue un montón de historias que nos contó Vale, no es como decía ella, una novela romántica en la cual termina tal y cual personaje, como que va generando toda una historia y se encuentran al final. Ella te cuenta historias sueltas, sumamente interesantes, inéditas la mayoría, no, inéditas todas, porque Todas. no hemos visto nunca una cosa así, pero no es la típica novela que termina redondita con, qué sé yo veía a Noelia con el capitán que la fue a buscar, me imaginaba una cosa así. Espero que te esfuerces, Vale, y la próxima nos dejes ¿De con qué le una estás sonrisa. hablando? No, ¿Estás no hablando quiero decir nada. Ajá. Pero vos qué querés, que Noelia termine con alguno de los personajes que conoció en ese contrato o con otro. Y ¿Dónde está tu corazoncito? a mí había uno que me encantaba, pero no quiero contar demasiado. Claro, porque en un momento Lo que Noelia se pasa, baja del barco y vuelve a su casa y hay personajes que se extrañan. Uno los ¿sabés extraña. lo que pasa? Imagino, si uno los Lo que, extraña, me imagino a Noelia. lo que pasa es lo siguiente. Bueno, una amiga una amiga muy cercana me dice, "Ah, pero mirá todo lo que pasó con este hombre". Y le digo, pero ¿te acordás que es ficción? Pero pasó o no pasó, porque si pasó, sufriste. Entonces me empieza a decir, pero escúchame, porque ¿se ve mucho sufrimiento? No, al contrario, se cuenta como que ya, o sea, que acá no hiciste catarsis, esto que me contabas de la catarsis, acá no hiciste catarsis, no me queda claro si vos lo viviste o no lo viviste, porque no se ve contado ni con dolor, ni con bronca, se ve relatado. Entonces digo, bueno, es lo mejor que me podés decir. Yo lo que no quería es que una historia romántica se comiera todo el resto, como por ejemplo la fraternidad. Esto de cuando tenés un mal día en el trabajo y ¿quién te tira una mano sin siquiera conocerte? Cuando Noelia en su primera noche sufre de claustrofobia, hay una persona que le tiende la mano que no lo vuelve a ver porque en el otro contrato esa persona se bajó del barco. Entonces, sinceramente, teniendo tantas historias románticas, tantas,
yo quería que no quedara todo eso perdido en Noelia o cualquier personaje con con un capitán uniformado en una noche bajo las estrellas, y terminar así. Me parecía sumamente importante pasar por todos estos sentimientos humanos, como son la nostalgia, la traición, la amistad, y por sobre todas las cosas, ese que no vas a volver a ver, pero que pasó un minuto por tu vida y te cambió la vida, ¿no? Es mucho más que una novela romántica. En realidad es mucho Me más. gustaba, Cada uno de me esos parecía momentos que era es amor también. interesante eso. Me parecía que era interesante eso. Nosotras acá, cada una tiene su vida romántica y sin embargo tenemos una pasión por los libros, por este momento, que no se puede describir. Por supuesto, no está no está dentro de tu relación romántica y no por eso deja de ser una pasión, no deja de ser un momento de disfrute. Mirá todos los libros, Gaby, que tenés atrás tuyo, ¿no? Entonces, rescatar todas esas otras cosas que también nos gustan. Eso. Un aplauso, un aplauso. Nos cerró la boca así a las dos. Mirá, para que nos quedemos las dos sin Yo estoy mudita, palabras. viste que hace rato que estoy mudita. Sin palabras. ¿Por qué? Sí, contame, preguntame. Tiene razón. A veces nos centramos en una. Voy a preguntar si ya no me quedo ni duda de Tiene toda la nada. razón del mundo. A veces nos centramos en una novela, en una historia, y no vemos el resto. Hay que frenar un poco, cierto. chicas. Hay que parar y ver que pasan muchas cosas alrededor también. Y Vale nos hace frenar y ver otras cosas que son igual o más importantes en la vida. A mí me gustaría la discusión después de leer la novela. O sea, hacer un club de lectura y después ver todo esto, ¿no? Bueno, esto lo vamos a proponer en el grupo, Ceci, si te parece. Y bueno. ¿Quiénes quisieran tener un club de novela con esta historia? Y después un día nos juntamos entre las que la hayan leído de acá a un mes, con Vale y la comentamos, y que cada una diga qué piensa. ¿Qué les parece? ¿Por qué fulano no quedó con Mengano? ¿Por qué la otra se fue de camarote? ¿Por qué Capitán no salió a ver la luna y las estrellas con fulana? ¿Verdad? Exacto. ¿Por qué salió con fulano y no con Mengana? ¿O por qué sí vio las estrellas más de una vez? Ahí está. Totalmente. ¿Por qué Pablo, ahí sí me tuve que cuidar de una manera. Pablo es un chico de una familia de Cartagena, ¿no? Que es gay, y en la casa no lo saben. De hecho, en la casa le están buscando novia, esposa, y bueno, y está esta vida que Pablo solo puede llevar en el barco. Entonces, no quería que Pablo se perdiera en una historia romántica como un detalle. Me parecía, wow, tener 40 años y no poder contar en tu casa que tenés otra orientación sexual. Entonces, por eso las convoco a si quieren hacer una reunión y después me dicen, ¿por qué tomaste esta decisión y no esta? No hay ningún problema. Pero todo esto me parece tan rico como para, por ejemplo, en el Titanic, para seguir con los barcos, ¿no? Está la fiesta, que no es la fiesta cuando ellos escapan y van, ¿querés divertirte de verdad? Vamos a la tripulación. Y pasa a ser un detalle, no, perdón, vamos a tercera clase, vamos a la fiesta con tercera clase. Y pasa como un detalle esa fiesta en tercera clase y ellos después siguen, ¿no? Bueno, acá el protagonista sería esa tercera clase, que es la tripulación, y ver todo lo que pasa, en vez de Jack y Rose. Exactamente. O sea, verlo desde el otro lado. Y para las que la lean les dejo una tarea. Hay una prenda que para mí tiene mucho significado y me llegó al corazón, que es una bata, que alguien pone en una valija de otra persona, que significaba mucho entre esas dos personas. Quiero que cuando encuentren a esa parte después me digan qué sintieron y qué pensaron. Cuando se saca la bata o se la pone. Vas a tener que leer. Los detalles que tomaste, los detalles. Bueno, si significaba mucho era porque era un detalle importante. El libro lo leí debe hacer 2 meses, no lo volví a leer.
pero son cosas que a uno le quedan grabadas porque significaron algo en el momento que uno las leyó. Y para mí Bueno, eso tuvo mucho significado. para Bueno. vos. Andás a ver la bata que tiene Gaby, ¿qué hace con la bata? Totalmente, no, sí. Pensaba, otra cosa que intenté es que, digamos, traspasar el libro, ¿no? Y que lo sintieras, que caminaras por la arena, que sintieras la arena, el mar, qué sé yo. Y en la bata, en esa bata, que un personaje se lleva, pensaba, yo una vez escuché a un perfumista decir que en realidad uno de los sentidos que le damos menos importancia a la hora de la descripción es el olfato, y sin embargo es uno de los más fáciles a llevarte a recordar cosas. Entonces en esa bata está perfumada para poder llevarse todos esos recuerdos. Y bueno, ¿ves? eso me... Eso es porque tenías el free shop cerca y el perfume era francés, porque ponerle otra colonia y no te Pones otra colonia y no te nada. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¿Vos sabés cuántas veces a última hora nos preguntaban, entraban en el free shop y decían, ¿qué es ese perfume? ¿Cuál es? Decímelo. Y ya esa hora es todos los perfumes juntos que se fueron probando, Claro. ese olor. Bueno, chicas, Me sin encantó duda el free es shop. una historia que van a disfrutar tanto, tanto. Se van a reír, van a sufrir, van a llorar, van a sentir soledad, van a sentir amor, pero lo importante es que van a sentir muchas cosas. Y cuando un escritor moviliza, creo que la tarea está cumplida. Así que te felicito, Vale, fue un hallazgo conocerte, realmente me sentí tan hermanada con vos en un momento, que viste que Yo no también, siempre Gaby. pasa eso, así que lo valoro mucho. Muchas gracias. Bueno, como en el barco, son esas cosas, ¿no? ¿Por qué nos sentamos juntas cuando en realidad vos venías No, con qué bien. Pato? Claro, totalmente. Y es un poco eso, ¿no? Esas personas que tenés que conocer y no podemos hacer una historia de amor entre vos y yo. Y entonces Ay, significa eso que por eso... qué situación, Gaby. No, sí, ¿por Claro, qué no? ¿Por qué no? pero Tenemos una historia de amor nosotras. Yo sí que la veo como una historia de amor. Pero, bárbaro, entonces. perfecto, pero de amistad. Y por eso digo, ¿y es menos importante? No, y esta persona que llegó en este momento y hablamos tanto y compartimos tanto y nos sentábamos en otro asiento y ya cambiaba todo. Así que Totalmente, eso me totalmente. resulta sumamente Totalmente. interesante. Después te agradezco que nos recibiste en tu casa con una merienda exquisita. La verdad que la pasamos muy lindo en Córdoba. Gracias, Vale. No, yo Bueno, también, Valeria, hay muchísimas momentos que me gracias. gustaría estar más cerca para disfrutar con Venís ustedes, más pero seguido. bueno, siempre tengo que andar cruzando el charco para eso. Estás Este, invitadísima, pero vamos mejor con Gaby a verte a Brasil. por mí, acá estoy, ¿eh? Por mí no hay problema. Les agradezco mucho, te agradezco mucho el haber, dado este tiempito para poder presentarte y que las chicas te conocieran más y toda esta obra que, es inevitable no quedar enganchada para poder disfrutarla y, y sumergirse ahí en ese mundo entre olas. Así que te agradezco mucho, Gaby, te mando Muchas un gracias beso a ustedes. grandote, ya estaremos en comunicación nuevamente para ver si surge esto de la lectura y y después del por qué y el por qué y el por qué, para pasar una tarde agradable. Y y esperamos que en breve hagamos otro programita de estos, Gaby, para estar más cerca de las chicas y seguir presentando grandes historias. Que tanto Un beso disfruto. grande a las dos, muchísimas Un beso gracias grande. y nos estamos hablando. Muchísimas Beso. gracias a todos. Bueno, Un placer estar contigo. chicas, gracias, divinas, gracias, Vale, Ceci. Chao, chao.